este video les vengo a contar algunos trucos, mi experiencia en YouTube, cómo subir videos a YouTube, cuáles las mejores herramientas para hacerlo, modalidades para hacer videos para YouTube, hay muchísimas. ¿Cuál es el proceso para hacer un video para YouTube y ganarte la vida de esto? Porque al final esto es un negocio. En este caso yo traté de minimizar los gastos lo más posible para que el proyecto de canal de YouTube tuviera sus recompensas, tuviera sus ganancias realmente si yo quería decidir vivir de esto. Y en este sentido, en lo que más uno debe economizar a la hora de empezar un proyecto audiovisual es a la hora de las herramientas, a la hora de adquirir herramientas para editar tus propias miniaturas, editar los videos, los programas para grabarte audio, los mismos periféricos con los que vas a comenzar a grabarte, ya que si algo es bien fundamental a la hora de estar haciendo comunicación mediante videos con las personas es tener un buen audio. Esto uno lo va mejorando con el tiempo y desarrollando. Uno empieza con simplemente un teléfono. Yo hasta la actualidad aún sigo grabando con mi iPhone, que en un principio fue eso, una gran inversión a largo plazo para poder grabar nuestros videos en el canal con un teléfono, una cámara que tuviera una buena calidad de video para la misma vez que tuviera un segundo uso, en este caso poder llamar y hacer los tutoriales de tecnología en general. Luego de esto ya está el uso de las aplicaciones, de los programas. Mi consejo para ustedes, programas a utilizar y los que yo aún sigo utilizando, ya que me defiendo muy bien con la edición de los videos en estos programas y son gratis. En algún momento lo voy a pagar la suscripción. No he decidido todavía aún qué programa voy a pagar esa suscripción anual a largo plazo, ya que si yo decido pagar una suscripción anual es porque voy a utilizar ese programa todo un año. Existen muchos programas realmente para editar videos y muy buenos. Está Final Cut, está Adobe Premiere, está DaVinci. En mi caso, yo me decidí por un programa gratis que en ese momento cuando empecé estaba en auge, todo el mundo lo estaba utilizando, ya que estábamos con el gran auge de lo que era TikTok, y este programa vino de la misma mano de la misma empresa de TikTok, CapCut. Este programa tiene muchas herramientas, no solo que es fácil de entender, fácil de instruir, cualquier persona, no tienes por qué ser profesional en el mundo de la edición para entender este programa, es bastante fácil de entender y de poder editar los videos. Pero más allá de esto, tiene muchas herramientas gratis que hoy en día ya se han ido transformando y ya pide que sea una suscripción, ya que el programa ha tomado mucha popularidad y por ende la empresa empieza a pedir ya que se pague una suscripción por utilizar este programa. Pero entre las herramientas vas a encontrar dentro de CapCut ya lo que es los audios, que son muy buenos a la hora de hacer efectos dentro del video, efectos de audio. Vas a encontrar transiciones, vas a encontrar una supuesta IA que tienen dentro para poder leerte escritos si lo que decides es hacer videos sin mostrar tu cara, utilizar una voz de IA detrás, lo que es relatando historias, que nosotros también tenemos en este proyecto que empezamos varios canales. El propio canal, el oficial de tecnología, que es el que tenemos con 32.000 suscriptores. Tenemos el canal de tecnología también en inglés, que le estamos dando desarrollo, y estamos también con un proyecto de un canal de videojuegos. Y obviamente tenemos un canal que es el de mi esposa, que es de historia, y este canal de historia no tiene cara, no tiene rostro, pero detrás está ella trabajando y elaborando las historias, apoyándose en la IA, la inteligencia artificial, que la ayuda en el tema de la voz. O sea, ella escribe las historias y la voz es relatada por una inteligencia artificial. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta si vas a empezar en este mundo de YouTube y empezar a subir videos? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar una cuenta, de crearnos una cuenta? Obviamente el nombre que le vamos a poner, aunque eso después lo puedes ir modificando. Yo también fui modificando lo que era el nombre del canal con el desarrollo del mismo, lo que es la imagen de tu canal. Ese tipo de cositas son estéticas y tú puedes ir desarrollándola. Mi consejo para ustedes antes de lanzarse a YouTube, si muchos le van a decir, no, crea videos. Sí, crear videos y todos los días, todas las semanas ir desarrollando videos con un gran impulso te va a ayudar a desarrollarte a ti como creador de contenido. Pero cuando vas a empezar en YouTube, mi consejo es que tengas ya un catálogo previamente creado, alrededor de 3-4 videos
para empezar, para que de una puedas tener un impulso y aprovechar ese impulso que te va a dar YouTube, porque YouTube a todos los nuevos creadores le está dando un gran impulso a la hora de comenzar. Y si tú aprovechas ese impulso ya teniendo un contenido previamente creado, eso te va a ayudar a crecer más rápido y tener siempre bien identificado tu nicho, aunque vas a encontrarte con la incertidumbre de que si tu nicho que escogiste es el que decides hacer por el resto de la vida de este canal, porque los suscriptores van a ir optando por diferentes contenidos y tú vas a ver con el pasar del tiempo qué contenido es mejor aceptado, y dependiendo de esto, de cuán bien es aceptado tu contenido, tú vas a entender qué contenido realmente es el que funciona para ti como creador, y ese es el que le vas a dar más desarrollo en tu canal. Tú mismo vas a ver que ese es el que realmente a ti te funciona y que realmente a ti te puede dar ganancias y también que te divierta hacerlo. Teniendo esto en cuenta, la forma más fácil de empezar en un canal de YouTube, obviamente creándonos un canal de YouTube. Para esto es bien fácil, vamos a YouTube y en donde está el icono de nuestra cuenta de configuración le vamos a decir crear un canal de YouTube. Este canal se va a previamente a abrir y vamos a empezar a configurarlo. Ya con nuestro canal previamente configurado, previamente creado, ¿cómo vamos a monetizar un canal de YouTube? Es bien fácil, mi gente. Tenemos que tener en cuenta que YouTube realmente no es el que nos paga ese dinero, sino lo que es Google AdSense. La empresa de Google, que forma parte de YouTube también, es la que se dedica a poner los anuncios en nuestros videos. Anuncios los cuales son pagados por empresas externas, empresas de videojuegos, empresas de tecnología, empresas de ropa. Estas empresas van a optar por pagar una cierta cantidad de dinero por cada 1000 visualizaciones en tu canal, por poner esos videos en tu canal. Para esto necesitamos crear una cuenta de Google AdSense. Es bastante sencillo. Vamos a la web de Google AdSense y aquí creamos una cuenta de Google AdSense, la cual tenemos que ir rellenando con toda la información que nos va pidiendo. Dependiendo del país en el que vivas, vas a tener que poner información fiscal, tu número de identidad, un número de teléfono, dirección del país en el que vives y todas estas informaciones que van a hacer que tu Google AdSense se configure para pagos, para que puedas recibir pagos, y posterior a que cumplas los requisitos de YouTube, ya vas a poder enlazar lo que es tu cuenta de YouTube a la cuenta de Google AdSense. Cuando tengas estas dos cuentas enlazadas, te van a llegar un sobre por correo electrónico hacia tu casa, hacia tu domicilio, desde la dirección que previamente ya configuramos en Google AdSense. Este sobre va a venir con un código el cual va a verificar que tú vivas en esa dirección, en ese país. Esto para poder realizar los pagos dependiendo de la moneda en el país en el que viva, y las comisiones que se van a ir pagando, estas comisiones que tú pagas a YouTube, ya que nosotros como creadores de contenido, YouTube cobra un 30% de las ganancias total de nuestro canal y nosotros cobramos el otro 70% con todas las reducciones pertinentes a las comisiones de si vives en un país fuera de Estados Unidos, si vives en Estados Unidos, dependiendo. Algo fundamental que muchos de ustedes y yo mismo me pregunté en algún momento es el tema de por qué en Estados Unidos los creadores que viven en Estados Unidos cobran más que un creador de Latinoamérica. Bueno, sucede lo siguiente: no es porque vivas en Estados Unidos o porque vivas en Angola o porque vivas en Venezuela o porque vivas en Cuba. Eso no influye en cuánto tú cobras como creador de contenido. Aquí lo que influyen es tus visualizaciones, o sea, de dónde son tus espectadores. Si tus espectadores son de Venezuela, no es lo mismo que si tus espectadores fueran de Estados Unidos, ya que los anuncios se le ponen a los espectadores dependiendo del país en el que vivas. O sea, los anuncios que me salen a mí, yo que vivo en Chile, no son los mismos anuncios que le sale a una persona que vive en Estados Unidos. A él le salen anuncios en inglés de empresas estadounidenses y a mí me salen anuncios en español de empresas chilenas.
Por ende, las empresas de Estados Unidos pagan mucho mejor que las empresas de Chile o las empresas de Venezuela o las empresas de cualquier otro país del mundo. Por eso es que los creadores de contenido que tienen visualizaciones provenientes de Estados Unidos cobran 10 veces más que un creador de contenido que tiene espectadores, no sé, en Chile, como un ejemplo, o en México o en otros países. Eso es lo que hace que influya el costo de las visualizaciones y también, obviamente, el tipo de contenido. Si tu contenido es de finanzas, vas a cobrar mucho más. Si tu contenido es de videojuego o es un contenido para niños, vas a cobrar mucho menos. Educación, dependiendo del tipo de contenido, dependiendo del tipo de nicho, esto también puede influir en cuánto te paga YouTube a ti. Teniendo esto en cuenta, teniendo ya creada nuestra cuenta de Google AdSense, teniendo ya nuestro canal previamente configurado y algunos videos ya preparados para empezar a subir a YouTube, comenzar a subir videos a YouTube, comenzar a configurar nuestro canal para que se vea bonito, atractivo para el espectador e ir desarrollándote. Ya con el tiempo vas mejorando. Si lo que estás haciendo es un video en el cual te estás grabando tú mismo, ir mejorando tu aspecto físico y mejorando la calidad de las herramientas con las que trabajas, ya sea un micrófono, ya sea tu computador. Todas estas cositas las vas a ir mejorando con el tiempo, con las mismas ganancias que vas obteniendo y quizás con tu trabajo, ya que no todos los creadores de contenido se dedican exclusivamente a crear contenido para YouTube, tienen un segundo trabajo y luego ya cuando el canal llega a desarrollarse realmente es que deciden ya dejar su trabajo real externo a la calle a empezar un trabajo ya como creador de contenido para YouTube. Yo en especial las herramientas que utilizo para grabar mis videos, para hacer todo lo que ven cuando salen nuestros videos, es simplemente tengo un trípode con un aro de luz, tengo mi teléfono iPhone enganchado a ese trípode, a ese aro de luz, tengo una luz blanca que es la que ilumina la habitación, ilumina mi cara para que se vea mejor la imagen. Empecé grabando mis audios con el audio del propio iPhone. Posteriormente me compré, que lo tengo por ahí todavía guardado, un micrófono que valía alrededor de $5, algo así, un micrófono bastante económico que no se escuchaba ni siquiera tan bien como el micrófono del propio iPhone. Luego de esto fui desarrollando, fui adquiriendo ya lo que era unos micrófonos de solapa que fue en colaboración con una empresa, y después luego de esto adquirí este micrófono semi profesional o profesional, como pudieran llamarle cada uno de ustedes, que ya los audios se escuchan con una mejor calidad, un poco más profesional. Y ya lo que fue lo que es la actualización de mi setup es recientemente he actualizado un poco para que se vea más vistoso, más bonito, más profesional para los videos. Ese es en cuanto a la inversión del canal, una inversión que no ha sido realmente tan grande, que uno lo va haciendo progresivamente, no es una inversión que debas hacer de primera y pata, así como que ya vamos a invertir. No, primero debes empezar a sacar ganancias. Recuerda que esto más que todo es un negocio, es lo que vas a hacer el resto de tu vida, en lo que vas a ganar dinero. En cuanto a las herramientas que uso, como le dije anteriormente, uso lo que es CapCut para editar los videos, un programa que es totalmente gratis, tiene muchas herramientas dentro de pago que si quieres puedes pagar la suscripción, pero es relativamente barato. En cuanto a la edición de las miniaturas, me defiendo con los dos programas, lo que es CapCut, que tiene también su propio editor en el teléfono para editar las miniaturas, y también lo que es Canva, que también utilizo Canva para alguna que otra miniatura. En cuanto a cómo grabo los videos, cómo lo paso al computador para posteriormente editarlo en postproducción, al principio lo que hacía era simplemente grabar mis videos desde mi teléfono y ni siquiera tenía un computador cuando empecé. Realmente no había invertido en el computador todavía y grababa los videos en mi propio iPhone y aquí mismo lo editaba desde CapCut. Eso era bien rudimentario cuando comencé. Solamente grababa el video en el teléfono y posteriormente lo editaba en el mismo, el cual puedes editarlo incluso hasta en 4K sin ningún tipo de problema. Luego de esto ya me compré
compré lo que era un computador, un MacBook, que por ahí todavía lo tengo, un MacBook Pro del 2017, que es bastante viejito, pero me resolvía para lo que yo quería, para los tutoriales, para poder ya realizar ediciones, aunque me dio muchos problemas de edición y a veces los videos no salían con la calidad requerida, se bloqueaba, se detenía y yo tenía que volver a editar el video. Era bastante complicado. Por esto luego posteriormente nos adquirimos recientemente, no lleva ni mucho tiempo ya este computador con nosotros, adquirimos lo que era un Mac Mini de chip M4, un computador con el cual ya puedo editar videos ya más pesados, con una mejor calidad, sin correr el riesgo de bloqueo, sin correr el riesgo de tener que volver a editar, de volver a exportar. Así que eso ha sido un progreso bastante bueno para nosotros en el canal. En cuanto a un truco que le puedo dar a la hora de subir un video a YouTube, que es bastante sencillo, simplemente cuando ya tengas el video editado, ya concluido este video, simplemente vas a ir a tu canal, a tu aplicación de YouTube Studio, y aquí vas a buscar donde dice crear video, subir video. Aquí vamos a darle y vamos a arrastrar ya el video en terminación hacia esa casilla de exportar video a YouTube. Ya subido el video a YouTube, el cual va a demorar un proceso, ya que pasa primero por el formato SD, luego pasa a HD y luego a 4K en el caso de que el video esté exportado en 4K. Un proceso que puede demorar dependiendo del tiempo de duración de cada video. Para las personas que van a subir video es que tengan siempre 2 o 3 títulos ya realizados, y muy importante, yo creo que esto es lo más importante a la hora de subir un video a YouTube, como mínimo 3 miniaturas creadas, y aprovechar esta nueva modalidad que tiene YouTube de hacer una comparación, una prueba de 3 miniaturas, la cual te va a ayudar a poder promocionar este video y saber qué miniatura te sirve más, qué miniatura es más acertada por tus usuarios, por las personas que ven tus videos, y aquí hacer una comparación y decidir realmente cuál es la miniatura que se va a quedar. Esto es bien importante, ya que de esto depende hasta dónde pueda llegar tu video, el alcance que va a tener tu video, la cantidad de visualizaciones y por ende la cantidad de dinero que vas a ganar por él. Para monetizar en YouTube necesitas varios requisitos los que ya muchos ustedes deben conocer. Uno es 1000 suscriptores o 500 suscriptores en el formato short, pero 1000 suscriptores en el formato de video largo, y 4000 horas de visualización. A mí me costó más el tema de las 4000 horas de visualización. Los suscriptores los obtuve más rápido que las 4000 horas, ya que mis videos son tutoriales y muchos de los que veían los videos no terminaban de ver el video hasta el final, se quedaban por la mitad, entonces esto no reunía la cantidad de horas de visualización. Pero esto tengámoslo en cuenta en cuanto a los requisitos que debemos cumplir. Te dan un periodo de 1 año para cumplir los requisitos. No es que se resetee estos requisitos reunidos, sino que el tiempo va avanzando y tienes que reunir estos requisitos en un plazo de 360 días. Si te pasaste de esos 360 días, esos 360 días van a correrse hacia el día siguiente y así sucesivamente, y te tienen en consideración los últimos 360 días para reunir estos requisitos. Yo los reuní aproximadamente en 10 meses. Luego de haber reunido estos requisitos, tú pides la solicitud de unirte a YouTube, al programa de partner para YouTube. Cuando te acepten, te hacen una revisión que puede durar unas semanitas. Te hacen una revisión, te aceptan como creador de contenido y como creador para programa de partner, para entrar al negocio ya de crear contenido para YouTube y vivir de esto, ganar dinero de esto. Como te dije anteriormente, hacen la solicitud por Google AdSense de este sobre con estos dígitos, el cual va a verificar tu dirección, y ya puedes enlazar la cuenta de YouTube con esta cuenta de Google AdSense, que va a ser la encargada de poner los anuncios que se van a ver en cada uno de tus videos. Luego de esto vas a tener que reunir un requisito en cuanto a dinero recaudado en 30 días, que puede ser diferencial dependiendo del país en el que vives. En algunos piden $100, aquí en Chile 60 lucas, en otros países $80. Dependiendo del país en el que vivas, te van a pedir una cierta cantidad de dinero mínimo para poder ya depositarte y tú
extraer, o sea, retirar esa ganancia. Cumplido ese requisito de $100 aproximadamente mínimos para retirar, YouTube te va a depositar del día 22 al 30 de cada mes, te va a depositar ese salario, ese dinero recaudado por tus videos, por tus anuncios, y ya tú vas a poder enlazar una cuenta bancaria del país en el que tú te registraste en Google AdSense. Por ejemplo, Chile, pones la cuenta bancaria de Chile. Si estás en Estados Unidos, la cuenta bancaria de Estados Unidos, una tarjeta de débito, una Mastercard, Visa, lo que sea, la puedes enlazar ahí y puedes ya recibir tus pagos directamente a esta tarjeta. Como creador de contenido para Cuba se hace un poco más difícil, ya que en Cuba no tenemos tarjetas de usos internacionales, no estamos admitidos en el programa de Partner para YouTube por muchas restricciones que hay, y para poder entrar a crear contenido para YouTube para ti cubano debes tener una amistad, un familiar, un amigo, una persona que te apoye con lo que es la documentación, con lo que es la información a la hora de crearte esta cuenta en Google AdSense, lo que es los documentos fiscales y todo este tipo de documentos e información que debes rellenar en esta cuenta. También que debes poner la tarjeta bancaria, una tarjeta bancaria que te puedes crear, no tiene por qué ser una tarjeta bancaria a nombre de la persona, aunque sí se pide que sea un requisito, pero yo he comprobado que no es que sea tan necesario que la tarjeta bancaria esté en nombre de la persona a la cual le esté rellenado esta información en los datos fiscales. Pero ya cumplido estos requisitos y puesto esta información, vas a poder crear contenido para YouTube y vivir de esto. Esta es, mi gente, la pequeña información, el pequeño relato, a modo de relato, que les quise dejar en esta ocasión sobre mi experiencia como creador de contenido para YouTube. Espero les haya servido de utilidad a cada uno de ustedes, mis suscriptores, y sigan apoyando este canal con un buen like que se agradece muchísimo. Sin más, nos despedimos. Hasta un próximo video. Show.